Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Ya saben que le dan a la campanita, les llega la notificación cuando subo un video. Debajo del video les van a aparecer todas mis redes sociales al finalizar el video también. Y recuerden de mandarme a Facebook, El Rincón de la Hechicera, todas las dudas que tengan acerca de las citas, de todo lo que hago a distancia. Sanación para mascotas, limpias, divorcios energéticos, rituales de cumpleaños, para sanar huellas de abandono, tratar temas de fertilidad, lecturas de tarot, runas, Ogham, vidas pasadas. Si quieren tener contacto con alguien que ya se murió, lo hacemos por medio de una lectura de tarot. Hago muchísimas cosas. Manden un mensaje a mi página y ahí voy respondiendo todas las dudas que tengan acerca de las citas. Gracias por las muestras de cariño, por los likes, por compartir los videos, por dejarme sus comentarios debajo del video de cómo les ha funcionado todo lo que yo les he compartido y los hechizos que les recomiendo. Gracias, gracias, gracias de verdad por las cosas tan lindas que me escriben. Y ya saben que subo videos domingos, martes y jueves. Y hoy vamos a platicar acerca de la energía de los seres que están en las casas, que les están succionando ahora sí que todo y no los dejan dormir, no los dejan que ustedes avancen. Oyen ruidos, están despertando. Muchos me dicen, oye, ¿son solamente fantasmas? No siempre son solamente fantasmas. Hay fantasmas o hay ese tipo de energía que no nos causa algún bloqueo. Nada más nos mueven las cosas, a lo mejor oímos que se cierra la puerta, o se puede prender la televisión, o de repente se puede mover algo, pero energéticamente no cambia nada. O sea, me refiero que no interviene, por ejemplo, en nuestros proyectos, en nuestra forma de dormir, o en las relaciones que tenemos en nuestra casa con nuestro marido, con nuestros hijos, o con nuestra familia. Cuando hay entidades, o sea, ahora sí que chupando esa energía y alimentándose de lo peor que tenemos nosotros, ahí sí se empiezan a bloquear todas las cosas y se descompone el refri, se descompone el coche, agarramos un vaso y ya se rompió, estamos lavando cualquier cosa y bueno, ya se rompieron 3 platos, tenemos algo en la mesa y a lo mejor de la nada se rompe, porque esa energía es demasiado, demasiado fuerte. Entonces hay que distinguir entre 3 cosas. Cuando muere alguien que nosotros queremos, que tenía un lazo con nosotros, esa energía no es una entidad, y nunca se nos va a pegar nuestra mamá, nuestra abuelita o nuestro amigo. Esas son energías que son de luz, son seres de luz que nos van a guiar, nos van a acompañar y van a estar con nosotros en nuestro camino de vida. Las entidades y los seres del bajo astral son los que van a succionar esa energía, que se van a alimentar de la preocupación, del enojo, del miedo, de la enfermedad, de la soledad, de la tristeza, de la pobreza, y son los que van a estar succionando eso y se nos van a bloquear todas las cosas. Y los fantasmas, les digo, pueden ser fantasmas, hay entidades de todo tipo, pero puede haber fantasmas con los que podamos coexistir, por así decirlo, que podamos vivir en el mismo espacio y que no interfieran en nada y que nada más, como les digo, pues vamos a oír ciertos ruidos. Pero cuando hay entidades del bajo astral, entonces no vamos a poder dormir, nos vamos a estar despertando todo el tiempo en la madrugada, vamos a sentir que se nos sube el muerto seguido y las cosas se empiezan a bloquear. Es como si uno tuviera un caparazón, algo pegado, que no te deja moverte y avanzar. Por lo general, cuando hay entidades en las casas, esas entidades se le pegan a las personas, porque luego me preguntan y me dicen, oye, siento que traigo un muerto pegado, ¿será que me lo mandaron o yo lo agarré solita? Es muy difícil que alguien les mande un muerto. Hay que entender, obviamente la gente que trabaja con muertos, no es que se los mande y que digan, le voy a mandar a fulanito de tal muerto, ya va para allá, porque no es así. O sea, recuerden que todo tiene que ver con energía y que todo tiene que ver, que ver también con planos diferentes de conciencia. Hay planos que están muy abajo, hay planos que están muy arriba. Entonces, la parte del bajo astral, no necesitamos que alguien te mande el muerto. Nuestra misma energía la llama, nuestra misma energía está abierta para que ese tipo de entidades se nos peguen. Y es muy fácil, por ejemplo, si de repente estamos vibrando muy bajo, si vamos a un velorio, a un hospital, a veces a un bar, una cantina, incluso hasta una plaza comercial, ahí se nos pueden pegar esas entidades. Porque esas entidades, hagan de cuenta que nada más están viendo de quién agarrarse o de dónde van a succionar esa energía de la cual ellos se alimentan. Entonces hay que distinguir muy bien, porque muchas veces ustedes, por ejemplo, muchos de los que me escriben, me dicen, oye, no puedo dormir, estoy súper mal, se me bloquea una cosa, otra cosa, y no es que tengan un trabajo de brujería, hay quien lo puede tener, pero hay veces es que traen un muerto pegado, y esas entidades están en sus mismas casas. Entonces tienen que poner atención y ver qué está pasando, por qué se están bloqueando las cosas. ¿Es su energía?
son la parte emocional, que a lo mejor están en una depresión y por eso no avanzan. Hay un muerto que está en su casa o varias entidades que están en su casa o en su negocio y por eso no pueden avanzar, traen el muerto pegado. ¿O qué está pasando por lo cual ustedes no pueden hacer otro tipo de cosas? Vean cómo están las plantas en su casa, si es que tienen. Vean, por ejemplo, si hay de repente, no sé, humedad, si está descompuesto el baño, si tienen todo tirado, todo cochino, porque eso también alimenta a esos seres de oscuridad, porque se alimentan de lo peor. Entonces, aquí lo recomendable es, independientemente de que vayan con alguien que ustedes les dé confianza para que se limpien, tienen que limpiar su casa, porque de nada sirve que ustedes se limpien si la energía negativa o esas entidades están en su casa. De todas maneras se van a volver, ahora sí que a adueñar de esa energía. La vibración es muy importante estarla cambiando y estarla moviendo para atraer otro tipo de energías. Pero si ustedes están mal o están, por ejemplo, en una relación tormentosa, peleándose con el esposo, con los hijos, ya los despidieron del trabajo, no tienen dinero, pues son como muy presa, o sea, presa fácil para que ese tipo de energías estén ahí, o sea, las están alimentando. Entonces tienen que cambiar todas las cosas para que todo eso se empiece a mover. Entonces distingan muy bien qué es. Hay un fantasma, hay un muerto, traen un muerto pegado, traen un muerto cargando. ¿Cómo se siente cuando traen un muerto? Se siente como si trajeran algo detrás, como si dijeran, traigo un peso que no lo aguanto. Por lo general, los muertos se pegan de aquí hacia atrás. O sea, pueden sentir que traen las manos aquí de alguien o de repente como si trajeran a alguien cargado de caballito, así lo sienten. Es como más en esa parte de atrás. Y ustedes de repente pueden verse en el espejo y dicen, no, siento como que no soy yo, como que me ve feo, como que siento que hay algo más que se está como apoderando de mí, me veo y me veo como doble, o de repente me veo en el espejo y siento que algo pasa atrás de mí. O sea, cada uno debe de sentir qué es lo que trae. Cuando tenemos seres de luz que están con nosotros, también se sienten, pero no se siente de esa forma. Se siente algo que brilla, algo que da luz, algo como que está completamente despejado y los olores son súper bonitos. Cuando están nuestros guías y seres de luz con nosotros o los podemos percibir, olemos así como a flores, sonidos de campanas. De repente es como que dices, oye, como el mar y no había el mar aquí. O de repente hay mariposas, hay muchas cosas que son bonitas para nuestros ojos. Y lo otro es algo que es negativo y los olores también son muy feos. También con los fantasmas pasa, pero cuando son entidades del bajo astral. Cuando son solamente seres que a lo mejor están ahí porque son los guardianes de ese espacio, es muy diferente, que ya les he hecho videos sobre eso. Entonces hay que poner atención qué es lo que está pasando en su vida y por qué no están pudiendo avanzar. Si ustedes están parando a las 3 de la mañana, no pueden dormir, es porque hay una entidad ahí en su casa. No siempre tiene que ser que les hagan un trabajo de brujería. A veces sí, y también por eso se paran a esa hora, porque es la hora que las personas trabajan energéticamente, porque es un horario intermedio, que no es de día ni es de noche, y es un horario en donde hay un portal abierto, en donde los seres de oscuridad están ahí. Es como estamos a la mitad. Y también es un horario en que las personas por lo general están ya en un sueño profundo. Entonces por eso las personas, los trabajan en ese momento. Pero las entidades también es el momento que se aprovechan para succionar todo lo que les quedaba de energía. Entonces pongan mucha atención. ¿Qué hay en su casa? ¿Hay algún fantasma que a lo mejor es energía o son los guardianes que están ahí? ¿Son entidades del bajo astral? ¿Es un muerto que ustedes traen y que ustedes lo llevaron a su casa? ¿O qué es lo que está pasando? Entonces muevan toda esa energía, limpien la cama, limpien los espejos para que ustedes les pueda ir bien. Porque si hay entidades ahí en su casa, esos fantasmas o esas energías negativas les van a hacer ahora sí que la vida muy complicada, porque van a tener problemas de dinero, de amor, de salud, y todas las cosas van a empezar cada vez como a estropearse en todos los aspectos. Entonces, bueno, a vibrar alto, a cambiar la vibración, a ver qué está pasando y a limpiar todo lo que esté alrededor. Recuerden que algo súper importante, la vibración tiene mucho que ver para todo lo que nosotros atraigamos a nuestro alrededor. Y también algo que es muy importante, que ya se los he dicho también en todos los videos, ¿no?, que hablo de estos temas: tengan su casa limpia y ordenada. No acumulen cosas que estén viejas, que estén rotas, que no sirvan, que estén echadas a perder, que estén viejas. No hay que ser acumuladores de cosas, porque esa energía va a acumular también energías negativas y cosas que se van a estancar. Para que llegue el dinero, tenemos que tener todo alrededor, como dándole la bienvenida a ese dinero. Si tenemos cosas rotas, feas, sucias, eso no es para darle la bienvenida al dinero. Eso le da la bienvenida a los seres de oscuridad. Entonces, bueno, hagan esos cambios, cuéntenme, platíquenme cómo les va.
y qué hay en su casa, si hay seres de luz, seres de oscuridad, hay fantasmas, qué está pasando. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video. Ya saben que siempre les mando un beso con mucho cariño.